esta sesión donde vamos a conocer los principios de la retórica. Ya comentamos en la sesión anterior que la oratoria es una ciencia de vanguardia, de futuro, pero que se encuentra sus cimientos en el mundo clásico. Es bueno que lo conozcamos porque algunas cosas son inmutables a lo largo de los siglos y un buen orador debe por lo menos conocer sus fundamentos. La retórica clásica se unió siempre a la oratoria y a la elocuencia. Están íntimamente ligadas, a veces es difícil distinguirlas, pero aunque esta relación es íntima, no son lo mismo. ¿Qué es la retórica? La retórica es el cuerpo teórico, por tanto es una ciencia teórica, ejercimiento intelectual de la oratoria, de hablar bien en público. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el ejercicio práctico de hablar, es decir, a través de la oratoria se llevan a práctica pues los principios de la retórica. Un retórico es un teórico, un orador es práctico. ¿Y qué es la elocuencia? Pues la elocuencia es una facultad del orador, es el atributo, las formas que hacen que ese discurso preparado pues logre conmover, convencer, y dentro de esa elocuencia pues no solamente está la pronunciación del discurso, es decir, el fondo, sino también la forma, la entonación, la gesticulación, porque un orador de alguna forma también tiene una parte de actor, interpreta el discurso para, gracias a su elocuencia, convencer o conmover al oyente. Por tanto, una vez que hemos explicado muy brevemente, no queremos pasar de aquí, la diferencia entre la retórica, teoría, oratoria, práctica y elocuencia, atributo para conmover, me gustaría pues comentaros muy brevemente, ¿vale?, los principios de la retórica clásica y cuáles son las diferencias fundamentales con la actual. Para la retórica clásica, el elemento fundamental de hablar en público es el discurso, ¿no?, al cual dedicaron mucho esfuerzo. Y ellos tenían muy claro que un discurso siempre tiene como dos grandes etapas, dos grandes fases. Eso sigue siendo vigente hoy en día. Por una parte, la preparación del discurso, que conlleva una serie de saberes y de fases que veremos a continuación, y por otro, lo que es el hecho de la pronunciación, cuando te enfrentas al auditorio y cuentas tus argumentos y explicas aquello que deseas obtener. En la primera fase, en la de preparación, el mundo clásico lo dividió en tres etapas. Una que llamaron la invención, otra la disposición y una tercera la elocución. Y en la parte ya de actor, donde ya se habla, se expone en palabras ante el público, lo dividía en dos atributos, dos características, la memoria y la acción. Voy a explicar brevemente, y además no quiero ser ni ahondar porque mucho en la teoría, pero brevemente estos principios porque siguen siendo válidos hoy en día. Primero, cuando preparamos un discurso hay tres fases. La primera, la invención. ¿Qué es la invención? A veces no sabemos cómo empezar un discurso. ¿Y qué dicen los clásicos y qué recomendamos ahora? No te preocupes, tú empiezas a pensar y ve anotando todas las ideas que se te ocurren, que pueden ser anécdotas, pueden ser citas, pueden ser preguntas, pueden ser argumentos, pueden ser reflexiones, pueden ser ejemplos. No te preocupes que lo hagas de forma desordenada. Es como si fuera un cajón desastre y vas metiendo ahí las ideas que se te ocurren en el discurso. Primera fase, invención. Ya una vez que tengas el material desordenado, no desarrollado, pasaremos a la segunda fase, que es la que llamaban disposición. ¿Qué es la disposición? Ahora vamos a ir haciendo el esqueleto del discurso. Hay que empezar con una entrada, vamos a poner este ejemplo, el argumento quiero ponerlo aquí, quiero empezar fuerte, quiero terminar de esta determinada manera. Ya lo veremos a lo largo del curso. El caso es que esta segunda fase ordenamos esas ideas y argumentos que habíamos metido en el cajón desastre. La tercera fase de preparación del discurso le llamaban los clásicos la locución, que no es hablar en público, sino es preparar el discurso para ser leído. Teníamos fase 1 las ideas, fase 2 el esqueleto del discurso, fase 3 prepararlo para ser leído. Y eso conlleva pues figuras, ejemplos, ideas de entonación. El caso es que el discurso no es algo solamente racional, sino tiene una parte emocional también muy importante. Y en esta tercera fase pulimos el discurso y le damos la forma final. Ya como recursos, los clásicos hablaban de dos. Uno, la memoria. Ahora la memoria está muy perseguida, parece que la memoria no es importante. Mentira, la memoria sigue siendo muy importante, es un recurso poderosísimo. Aquella persona que tiene en su cabeza muchas ideas, argumentos, citas, tiene muchas más armas para enfrentarse que aquella que necesita consultarlo todo en el celular o en el móvil.
lógicamente recomendamos, bueno, pues ejercitar la memoria, aunque no nos preocuparemos mucho de ello. Para los clásicos sí era importante. Y después los clásicos terminaban con la acción. ¿Qué es la acción? Ella ponerte delante de tu auditorio y pronunciar el discurso. Y ellos tenían muy claro que un orador es un actor, es decir, no solamente tiene un guión, el discurso que ha escrito y ha pulido, sino tiene toda una interpretación, tiene que darle énfasis, tono, entonación, declamarlo, dicen algunos, ¿no? Gesticular. Eso sigue siendo válido hoy en día y también ahondaremos. Esta es la estructura clásica de la retórica acerca del elemento central que es el discurso. Y como elementos de la retórica, los clásicos la dividieron en tres. Por una parte, el orador, la persona que va a dar el discurso, y ellos, y es muy curioso, ¿no?, le daban mucha importancia a la autoritas. ¿Qué es la autoritas? La autoritas es la coherencia que debe haber entre el discurso y la persona. Al fin y al cabo, todos tenemos unos atributos, un pasado, unos conocimientos. En la medida que tú hables de lo que conoces y de lo que sientes y de lo que crees, vas a tener una vid de convicción muy fuerte. Si tú hablas de lo que no crees o no conoces, vas a transmitir, aunque tú lo intentes ocultar, inseguridad. Ese principio sigue siendo válido hoy. Para también la retórica clásica era importante la audiencia, a la cual decían que había que pasarla a nuestro favor. Sigue siendo un elemento muy importante hoy en día, y como tercer elemento y central, la retórica clásica se centraba en el discurso. Hoy en día esta parte está un poquito superada, porque es cierto que el orador, el discurso y la audiencia siguen siendo parte muy importante, pero cada día es más importante el canal o medio a través del cual llegamos hasta la audiencia. No es lo mismo hacerlo en una sala pequeña o en un gran teatro que hacerlo a través de televisión. Y por último, hay muchos más tipos de textos. Por tanto, las circunstancias también pesan más. La retórica ha avanzado, lo que dijo sigue siendo válido, pero hoy se ha hecho mucho más compleja y más actual. Puede que te haya parecido un poquito denso estos nombres, invención, disposición. No vamos a volver a hablar de ellos, salvo cuando construyamos el discurso, pero sí queríamos que conocieras pues estos principios de la retórica. Te va a tocar hacer y preparar tus intervenciones y te acordarás de estas fases que ya utilizaron los clásicos, porque como ya te repetíamos, las nuevas tecnologías cambian la forma del lenguaje, el medio, pero no cambia el alma humana, al cual en última instancia tenemos que conmover. Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a abordar algo que considero fundamental y que desde luego es una de las características de nuestro curso, de nuestra filosofía de oratoria. Y es que el hablar bien en público, la oratoria, no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Qué significa esto? Que hablamos para conseguir un objetivo. El mejor orador, por tanto, no va a ser la persona que utilice más metáforas o que utilice un verbo más florido o que, digamos, hable formalmente mejor, sino aquel que consiga su objetivo. El mejor orador es aquel que logra, a través de sus palabras, conseguir el fin que se había propuesto. En oratoria, lo útil es lo hermoso. Esto es un cambio muy importante, es muy importante. Por tanto, nos simplifica mucho, porque te va a permitir trabajar con coherencia, naturalidad, tu propio lenguaje, siempre orientado al fin que quieres conseguir. Pero claro, si queremos conseguir un fin, lo primero es saber qué es lo que queremos obtener. Y ahí te va a sorprender algo que vengo observando mil veces, ¿no? Personas que toman la palabra, a veces en foros de relativa relevancia y a veces en foros absolutamente coloquiales, que hablan de forma desordenada. ¿Por qué? Porque en el fondo no saben qué quieren conseguir. Y eso sería la primera recomendación que yo te daría. Tenemos que tener claro el objetivo para el cual hablamos. Un orador sin objetivo, un discurso sin un fin que conseguir, es como un barco que no sabe a dónde va. Es decir, un barco sale a la mar porque sabe que quiere llegar a un puerto y a partir de ese momento pues, pone la vela, el timón, todo se encamina independientemente de las circunstancias hacia ese fin. Si tú no tienes un fin en tu oratoria, pues existe mucho riesgo
que te convierta en un charlatán desorientado. Hablarás y hablarás, yendo y viniendo, pero no vas a conseguir este fin. Por tanto, antes de que avancemos en las técnicas de oratoria, antes que veamos las características del orador, del discurso, de la audiencia, idea número 1, y esta apuntarla en rojo, por favor. La oratoria está al servicio de un fin, y para ello tienes que saber qué es lo que quieres conseguir a través de tus palabras. Yo te pido que te sometas a una simple reflexión. Piensa en la última vez que hablaste en público. ¿Tenías claro lo que querías conseguir con tus palabras? ¿O hablaste un poquito por impulso, por el corazón, por llevar la contraria, o por agradar, o por... Bueno, aquí hay una reflexión que debes hacer si te quieres convertir en un orador. Cuando quieras tomar la palabra, tómala, en fin, y hay ambientes que son más relajados. Pero si quieres hablar, piensa qué quieres conseguir con ella, porque una vez que sabes el fin, de forma instintiva, todas tus palabras se ponen al servicio de ese objetivo, y esa es una de las características básicas del orador eficaz en el que queremos convertirte. Y para ello, cuando vayas a preparar un discurso, y lo notarás, antes que el qué voy a decir, antes que el cómo me voy a expresar, lo más importante es que diga el para qué. ¿Qué quiero conseguir con este discurso? Eso lo pones en rojo. Quiero conseguir, bueno, pues transmitir una información, quiero conseguir que compre mi producto, quiero conseguir que me apruebe el consejo mi proyecto, quiero ganar las elecciones en la asamblea de mi organización no gubernamental o comunidad de vecinos o en mi partido político. Hay muchos fines distintos de la oratoria, pero tienes que conocerlos. Y una vez que lo conozcas, trabajar y hacer que todos los recursos se pongan a servicio de este fin. Es una idea que parece muy obvia, pero que desgraciadamente, y lo compruebo muchas veces, son muchas las personas que no lo hacen. Y al igual que el orador tiene un fin que debe conseguir a través de la palabra, la audiencia también tiene el suyo. Las personas que van a oír a otras o quieren aprender, o quieren juzgar, o quieren valorar, o quieren elegir entre las distintas opciones que se le van a presentar. El orador debe también reflexionar, pero eso lo veremos más adelante, sobre la finalidad de la audiencia. En lo posible hacerlas compatibles, pero lo que sí, desde luego, y en todo caso, el orador debe tener muy claro su propia finalidad. Cuando tomes la palabra, sabiendo con claridad qué es lo que quieres conseguir, y si además has reflexionado sobre los fines de la audiencia, tienes ya un porcentaje alto del éxito. Si tomas la palabra sin haber meditado tus fines, corres el riesgo de desorientarte, de perder el nivel y sobre todo perder mucha tensión emocional y de convicción, que es clave argumentativa fundamental. A veces asisto a conferencias en las cuales, cuando ha terminado de hablar una persona y salimos al pasillo a tomar el café, os puedo oír comentarios de qué bien ha hablado, qué bien habla esta persona, qué gran orador es. Y a veces le pregunto, ¿y qué ha dicho? Y a veces se quedan pues como en blanco. Le ha parecido que habla muy bien, pero no se han quedado con ninguna idea. Ese orador ha fracasado. Ha mantenido un verbo bonito, un envoltorio hermoso, pero no ha llegado ni al corazón ni a la razón. Por tanto, es un orador formal. No nos interesa. Bueno, está bien, pasamos un rato agradable, como quien oye una melodía que se lleva el viento, pero no nos ha enganchado. Nosotros queremos que, independientemente, ojalá lo hagas bonito, pero sobre todo que te recuerden por lo que le dijiste, por aquello que le conmoviste o por aquello que lo convenciste. Ahí hay un elemento de finalidad, ya te repito y lo insisto mucho, característico de este curso. Y te voy a pedir que hagamos ya un ejercicio. Piensa en la próxima intervención que tengas que hablar, que tengas que hacer. Me da igual si sea dando clase, en tu empresa, en tu familia, en tu organización no gubernamental, en el foro que vayas a tener que hablar en público. Anótalo, porque esta cosa hay que anotarla. Te pasaré algún modelo de ficha. Pon el fin que quieres obtener y lo pone. Después veremos muchos otros elementos que vas a tener en cuenta, pero el primero, siempre, el fin que quieres obtener. Y ahora este mismo ejercicio lo vas a hacer con carácter retroactivo. Piensa la última vez que hablaste en público. Lo anotas, lo recuerdas y ponme si de verdad, tenías un fin determinado o no. Si tenías el fin, ponlo. Hablé en público para conseguir esto. Y a raíz de ahí valora. ¿Lo conseguiste? ¿Sí? No. Si no lo conseguiste, ¿por qué no lo conseguiste? Y ahí te van a aparecer pues distintos elementos que debes someter a autocrítica. No me expresé bien, otro lo hizo mejor. Las cuestiones que tú veas. Estos ejercicios son fundamentales. Esa autocrítica te van a permitir encontrar tus propios puntos débiles de cara a la objeción, a la consecución
de objetivo y te van a permitir pues mejorarlo. Veremos en próximas sesiones muchas cuestiones de la oratoria, pero siempre, y por eso he insistido tanto y quiero dedicar esta sesión exclusivamente a esto, debe ir todo orientado al fin. Una vez que el fin lo tenemos claro, los demás elementos irán como un puzzle poniéndose al servicio de esta finalidad. Analízate, mira si siempre has tenido un objetivo claro y desde luego valora las últimas intervenciones, si lo conseguiste, sí o no, y si no lo conseguiste, cómo podemos mejorar. Estoy seguro que este curso te va a ayudar muchísimo a conseguir lograr pues esas lagunas que, como es normal, todos tenemos y que podemos y debemos además mejorar y conseguirlo. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a abordar los 5 elementos fundamentales y básicos sobre lo que se articula el acto de comunicación oral y por tanto de la oratoria. He utilizado esta estructura porque de forma muy natural vamos a conocer cómo se habla en público eficazmente y vamos a conocer todos los elementos que interaccionan en este acto de la oralidad. ¿Y cuáles son estos elementos? Ya vimos algunos en la retórica clásica. Son el orador, la audiencia, el discurso o mensaje, el canal a través del cual llegamos a la audiencia y las circunstancias en las que se desenvuelve ese discurso, ese acto de comunicación. Me detendré muy brevemente porque ya ahondaremos en ella a lo largo del curso. El orador es la figura protagonista. ¿Quién es el orador? Tú vas a hablar en público y vamos a enseñarte cómo tienes que utilizar tus propios recursos, tanto de expresión, de preparación, cómo debes comportarte con la gente a la que vas a tener que dirigir la palabra, cómo debes vestir, y todo esto bajo el criterio básico de la naturalidad y coherencia contigo mismo. No vamos a buscar nada artificial ni artificioso porque creemos que la convicción parte de la propia naturaleza de cada persona, ¿no? Y hay que utilizar lo bueno que tiene. Y recuerda que el orador siempre tiene un fin y que todo lo que haga debe estar a ese servicio. El segundo elemento es la audiencia, las personas que nos escuchan. Son muy importantes. El orador debe conocer a quiénes va a hablar, cuáles son sus fines, qué nivel tienen, qué esperan obtener. El orador no solamente habla para sí, sobre todo habla para los otros. Por tanto, esa audiencia es tan importante como el propio orador. Además, la audiencia no es una parte pasiva del acto de comunicación. La audiencia es activa. El orador, y te pasa, piensa cuando has hablado en público, notarás que te retroalimenta, te asiente, se distrae, está atento, se siente en comunión con tus palabras. Eso lo percibe el orador. Parece complicado, pero veremos cómo esa relación de retroalimentación resulta de mucha utilidad. Después está el tercer elemento, que es el discurso, el mensaje. El discurso es el conjunto de palabras por la cual transmitimos los argumentos, nuestras razones e intentamos conseguir un fin. El discurso es muy importante, un elemento importante al cual dedicaremos cierto tiempo y ya avanzamos como lo recomendaban los clásicos. El quinto elemento es el canal, el medio a través del cual nuestras palabras llegan a la audiencia. Ya lo dijo McLuhan, ¿no? Aquello de que el medio es el mensaje. No vamos a hablar igual ante una cámara que por la radio, que en un grupo pequeño de personas o que ante un gran teatro o una plaza de toros. No vamos a hablar igual si lo hacemos de pie que sentado, si lo hacemos con un micrófono de mano o con uno de solapilla. El medio es muy importante si vamos a utilizar PowerPoint o no, y dedicaremos también tiempo a este medio, repitiendo de nuevo lo de McLuhan, porque el medio es parte del mensaje. Y por último, vamos a tener muy en cuenta la gestión de las circunstancias. ¿Qué significa gestión de las circunstancias? No hablamos en atmósferas inertes, no hablamos nunca aislados de lo que nos pasa. Las circunstancias cambian y así debe cambiar el discurso. No se puede decir lo mismo en una circunstancia que en otra, aunque el discurso responda al mismo tema. La persona, el orador eficaz, sabe utilizar las circunstancias a su favor
y el orador inexperto o que no tiene muy claro, no sabe hacer jugar a esa circunstancia a su favor, o incluso a veces juega en contra, lo cual le crea una dificultad añadida. Estos serían los elementos de la comunicación: orador, audiencia, discurso, canal y circunstancia. Y todas ellas son importantes. Es decir, hay métodos que se centran tan solo en el orador y en el discurso, cuando en verdad el acto de comunicación conlleva estos 5, que están íntimamente interrelacionados y forman un todo orgánico. ¿Qué significa un todo orgánico? Que funciona como un conjunto. Si tocas uno, va a afectar al resto. Por lo tanto, el orador debe pensar en el quiénes, que son las preguntas clave que debe responder. El quiénes son el que habla y el que recibe el mensaje. En el qué, el que va a decir, que es el discurso, las palabras que va a pronunciar. El cómo, tanto el discurso en forma como el canal que va a utilizar. El dónde, en las circunstancias en las que se desenvuelve. Todo ello hace un todo orgánico que el orador debe pensar en su conjunto. Ahora quizás te parezca difícil, pero ya verás que esto es mucho más natural de lo que nos parece. En el curso te vamos a dar las claves de cada uno de ellos cuando preparemos una intervención, y verás cómo con una simple regla vas a hacer que todas estas circunstancias trabajen para ti y no contra ti. Estos elementos que nos parecen básicos van a articular el curso y las sesiones posteriores en las cuales trabajaremos durante las próximas semanas. Creo que con estas primeras sesiones el curso queda presentado. Esperemos que lo tengas en ganas e ilusión, porque una vez que concluyamos te vas a hacer un experto no solamente en cada uno de estos elementos, sino que es lo más importante, en el acto conjunto de la comunicación y la oratoria.